La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, aquí estamos muy contentos de tener este tiempo de dialogar, de platicar, de compartir aquellas buenas noticias, aquellas buenas nuevas. Un saludo muy especial para mis hermanos que sé que están en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida, a través de diferentes plataformas, a través de la aplicación de Radio Vital, a través de la web de Radio Vital, a través de tantos medios que se pueden conectar ahora a esta emisora. Y agradezco a Dios por aquellos hermanos y hermanas que tienen emisoras y que se han interesado en este tipo de programas para compartirlo a través de sus emisoras al pueblo que ellos alcanzan, al pueblo que ellos están atentos a la palabra de Dios, y lo hacemos nosotros para compartir la palabra de Dios. Queremos que el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo sea llevado a todos los rincones, como Él dijo que hasta entonces Él iba a venir. Pero estamos hablando del evangelio del reino, no estamos hablando de algo que no pertenece al evangelio. Tal vez se pueda hablar como de una temática de religión o algo así, pero realmente no es una religión. El evangelio sabemos que es una persona, y esa persona es Jesús. Jesús es, y sabemos que esa persona, Jesús, es el Señor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el cual es la iglesia. Él es la iglesia y nosotros somos miembros de su iglesia. Y realmente nosotros tenemos que comprender y entender que esto pertenece a un reino totalmente 100% extranjero. No es un reino terrenal, es un reino del cielo, celestial, y es una dimensión de Dios aquí en la tierra. Por eso todo aquel que es nacido de Dios no pertenece a este mundo, no pertenece al sistema de este mundo. Y esto es una realidad que tenemos que cada uno de los que amamos a Dios nos tenemos que dar a la tarea de aportar, humildad para con Dios, la palabra de Dios no va a cambiar, Dios no va a cambiar, Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy en día necesitamos nosotros saber cómo es que el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo va a operar en nuestras vidas. Y todo empieza con los principios que Él estableció. Para aquel que no conoce al Señor, pues Él lo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, al decir arrepiéntanse, quiere decir que lo estaba hablando en plural para que todo aquel que escuchara
tuviese una determinación y una decisión. Porque si tú no tomas una decisión, si usted no toma una decisión, si usted no da ese paso de fe, de arrepentirse, quiere decir cambiar la manera de pensar, el reino de los cielos no va a poder operar en usted. ¿Por qué? Porque es un reino del Espíritu de Dios. Es el reino espiritual de Dios, ¿no? Y eso pertenece a la dimensión del Espíritu. Nuestra capacidad intelectual, mental, no tiene cabida ahí. Solamente el origen de la salvación, pues sabemos que fue por gracia, ¿no? O sea, la acción de Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de escuchar el Evangelio del Reino y abrimos el corazón y decimos: yo acepto a Jesucristo como mi verdadero Señor y Salvador, automáticamente Él sabe si yo estoy hablando con el corazón. Porque muchas personas han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador, sin antes percatarse del valor que tiene el arrepentimiento. El arrepentimiento es una determinación, ¿sí?, que tiene un efecto en tu vida. Hoy en día es muy común comprar en línea, a través de internet, a diferentes organizaciones. Y yo veo a mi esposa comprar ciertos artículos para la iglesia, para la familia. Y cuando ve un artículo, lo estudia, ve que es realmente lo que necesita. Y el paso que sigue, ella manda el pago. Cuando el pago está realizado, ella no está dudando de que ese artículo no va a llegar a casa. Y es tan buen servicio de estas empresas que si llega a tu casa el artículo y no es exactamente lo que te mostraron o lo que tú querías, cualquiera que sea el motivo que no estés satisfecho, afortunadamente el excelente servicio nos permite regresar el artículo y te reembolsan tu dinero. Este ejemplo lo quiero usar para que te des cuenta que no se puede comparar con la salvación. Pero si algo bueno hay por la eternidad es ser salvo. Y lo único que uno tiene que hacer es ser humilde y decir: Señor, yo te recibo en mi corazón. Pero tienes que tener la garantía en tu corazón de que estás dispuesto a vivir un cambio de pensar. Y ese cambio de pensar, mientras no se manifiesta en ti, usted pudo haber confesado a Cristo, pero todo lo que tú hagas lo vas a seguir haciendo con la comprensión mental, con la inteligencia carnal, no con los principios de Dios. En otras palabras, vas a ignorar que eres una nueva criatura. El ignorar que somos nuevas criaturas, como está escrito en la palabra de Dios, en la palabra tenemos nosotros escrito que la nueva criatura es totalmente nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Entonces, es la nueva criatura la que tiene que operar. Y es ahí donde hay muchísimos hermanos o personas que aman a Dios que no disfrutan la realidad de lo que es el reino de Dios ahorita. ¿Por qué? Porque quieren vivir en la frecuencia carnal la realidad espiritual. Y eso es imposible. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Entonces nosotros pertenecemos a su reino, al reino del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y
Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros a cómo proceder en la vida espiritual. ¿Cómo yo puedo creer con el corazón que Jesús es mi Señor y mi Salvador y no estar en acuerdo con Él? Si Él tiene mi señorío en mi vida, ahora no lo tengo yo, lo tiene Él. Él es el Señor. Prácticamente cada uno de nosotros que nacemos espiritualmente hablando, le entregamos a Él el efecto de lo que nosotros decíamos, el yo, el yo-yo, ¿no? Y puedes ver que mientras ese yo-yo existe en la persona, va a estar un ego, ¿sí? El ego es algo que te priva a ti de operar en el espíritu. Y Dios sabía que el ser humano, Dios sabe que el ser humano quiere usar la sabiduría carnal y la sabiduría, la inteligencia natural, pero Jesús le dijo a este hombre Nicodemo, el que no nace de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir que nacer en el espíritu. Sí, el que no nace no puede entrar al reino de Dios. Y demanda que nazcas. Si tú no naces, ¿sí? O sea, es una nueva criatura, pues. No puedes ver el reino de Dios. ¿Y cómo es que yo voy a nacer de nuevo? Como dije hace unos momentos. Cuando tú escuchas el evangelio del reino y ya lo escuchaste, para unos que todavía no conectan con el Espíritu Santo, con Dios mismo, esto te puede servir para hacer un cambio radical en tu vida, sin fanatismo y sin religiosidad. Porque tenemos que aceptar con el corazón, creer con el corazón, que las cosas viejas ya pasaron, aquí todo se establece nuevo, que es el reino de Dios en nuestras vidas. Aquel que confesó a Cristo y no está viviendo una vida agradando a Dios y disfrutando de esa nueva vida, algo necesita. Literalmente necesita hacer algo. Yo veo la necesidad de que muchas personas retomen la realidad del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos aceptaron a Cristo, pero siguen siendo influenciados por el medio donde van, el medio donde viven, el medio, todo lo que afecta todo su entorno les dicta en su cabeza qué hacer y cómo hacer. E inclusive en organizaciones que se denominan X, ¿no? Pero aquí quiero que escuche esto bien claro. Dice la Escritura que en el momento que uno nace de nuevo, que realmente Cristo viene y es el Señor de nuestras vidas, ahora no vamos a operar con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas. ¿Dónde está la fuerza o el poder de Dios? ¿No es acaso en la palabra? Ahora, ¿cómo es que opera en mí la palabra? ¿Sí? Si yo no siento el poder. Bueno, el libro de la vida nos enseña que la fe viene por el oír y el oír el poder. Entonces, ¿quién es el poder? Dios.
es Cristo, es la palabra, es el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, ¿sí?, opera en mi vida por fe. La fe que nace de esa palabra. Ahora, una vez que yo tengo esa fe, yo creo conforme la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza. Es el título de propiedad de lo que yo quiero o de lo que yo creo. La fe es la certeza de lo que yo espero. Ya lo tengo. Y si por fe he sido salvo, ya tengo a Cristo. Pero esa fe vino de Dios. Yo no tenía fe. ¿Cuándo vino la fe? Cuando oí el Evangelio y me di y al Señor que me predicó a mí, me dijo que Jesús es el Señor y que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. En aquel tiempo, cuando yo acepté a Cristo, eso me quedó muy claro. Y lo vi en la Biblia, ¿sí? Si podemos encontrar esa cita bíblica, se lo agradecería a mi hermana. Que no existe otro mediador entre Dios y el hombre. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así de sencillo. Yo creo fielmente, querida hermana, querido hermano, que usted en este programa se puede enfocar y ver dónde está lo que le ha privado a depender de Dios. O por qué no tiene esa realidad manifiesta como estilo de vida. Ahí en 1 Timoteo 2:5 usted va a encontrar, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Él? Jesucristo hombre, el que nació, ¿sí?, a través de la Virgen María. No hay otro. Actualmente Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No importa que diga lo que diga la organización que usted quiera. La Biblia dice, y cuando la Biblia dice, es Dios que está hablando a través de nosotros. Porque no hay otro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cuando yo leí eso en 1 Timoteo 2:5, supe que yo estaba equivocado. Entonces me dijeron, ¿quieres que este Jesús, este Salvador, sea tu Señor y sea tu mediador con Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Ahí está algo que me aseguro yo, que cualquiera que tiene un corazón humilde, tiene que creer con el corazón, aunque todas las doctrinas que le hayan enseñado digan que hay otros medios. No hay otros medios. No hay nada que el hombre pueda hacer en la carne para tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y es por eso que ahora en
Él siendo espíritu, trata con nuestro espíritu. Por eso, si nosotros no cambiamos la frecuencia de seguir pensando como antes de estar muertos en delitos y pecados, ya esa mentalidad no me sirve. Ahora necesito yo una mentalidad del espíritu para que opere el espíritu nacido de nuevo. Y lo repito, si usted no cree que ese espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, usted no está viviendo el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque el reino opera en el espíritu. Pero vea algo que quiero leer aquí en Primera de Corintios. Dice en el capítulo 6, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Fíjate, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, plural? ¿What? Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿sí?, es el Señor, es la iglesia, es Dios. Y nosotros en espíritu, alma y cuerpo estamos en Él, habitamos en Él. Somos miembros nosotros de Él. Usted no es la iglesia, Él es la iglesia y usted está en Él y yo estoy en Él. Nosotros pertenecemos a Cristo. Cuando Dios ve a alguien que es salvo, como en este caso a usted y a mí ahorita en este momento, Dios no te está viendo separado de Cristo. Dios te está viendo en Cristo. Eso es algo explosivo para tu corazón. Aleluya. Por eso es importantísimo que el hombre interior comience a desarrollar el crecimiento espiritual, y eso lo hace, la obra lo hace Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando viene el bautismo con el Espíritu Santo, estamos habilitados en nuestro espíritu, estamos sumergidos en la verdad, en el hombre interior. Pero dice, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. O sea, sumergidos en un fuego. Ese tema del fuego es impactantísimo, impresionante. ¿Por qué? ¿Qué le estorba al hombre interior el poder ver, el poder oír, el poder hablar? Porque es una persona el que habita dentro de mí. El hombre que nació de nuevo. Esa realidad, esa persona. Pero aquí tenemos, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán solo una carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahí es donde ya no hay para dónde voltear. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está una revelación que usted puede meditar durante días. Yo me uní al Señor y soy un espíritu en Él. Y eso lo encuentra usted escrito en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17.
Fíjate bien, el que se une. No dice al que unieron. O que vino el hombre aquel chacatraca traca y le tiró unas palabras ahí espirituales y te uno al Señor. No. Eso no es una realidad. Tú eres un ser viviente, el cual te dio vida, Dios, y a través de la salvación ahora tienes vida espiritual. A través de la persona del Espíritu Santo ahora tienes vida del Espíritu. Sí. Y tú te has unido en el Espíritu al Señor. Fue una decisión tuya. Y hoy tenemos muchas personas que no se han unido en el Espíritu con el Señor. Se han unido con sus organizaciones y con sus líderes, pero no con el Espíritu. ¿Por qué? Porque la vida del reino es andar en el Espíritu. Literalmente. Ahora, dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Versículo 19, Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Todo aquel que se ha unido al Señor, ya no eres tú dueño de ti mismo, ahora Él es dueño de ti. Porque habéis sido comprados por precio. Todos hablamos de la Pascua y de la Semana Santa y que la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nunca hablan que te compró con sangre Jesús. Ese precio que Él pagó. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ahora, hasta que el Espíritu Santo no traiga esa convicción a tu espíritu de que tú eres de Dios, tú vas a seguir siendo de este mundo. Aunque te digas cristiano, aunque hables en lenguas, aunque vayas a la iglesia, aunque diezmes, aunque hagas lo que tú quieras. Hasta que tú no te unes en el Espíritu al Señor, tú eres del mundo, no eres del reino de Dios. Hemos omitido esta realidad de estar unidos. Un espíritu es con Él. Ahorita bien vimos, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es en un cuerpo con ella? Es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora serán una sola carne. Y pone de ejemplo eso. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Así nomás. Es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla a nosotros. Yo estuve enseñando mucho sobre andar en el Espíritu.
mucho. Y digo yo, ¿por qué la gente no anda en el Espíritu? Si ya sabe que necesitamos andar en el Espíritu, y en Romanos nos habla que y no satisfaga los deseos de la carne, dice la Biblia. Y yo digo, ¿por qué la gente no anda en el Espíritu? ¿Por qué se le hace tan difícil? Pues claro, porque Él sigue siendo dueño de Él. No es Cristo, no se ha unido en el Espíritu. ¿Sí? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Hasta que no entregues tú esa realidad y decir, yo estoy en el Espíritu, con Dios, entonces vas a poder andar en el Espíritu. Pero mientras no, se te hace difícil. Es más difícil vivir la vida sin Cristo. ¿Que no entiendes? No necesitas. Cree por fe que Jesús es el Señor y que Él no miente. A través de la palabra de Dios no tiene ningún tipo de complicación, porque tú tienes una inteligencia suficiente para darte cuenta que escrito está. En cualquier Biblia hay Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y el 20. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya se acabó, hermanos, el tiempo donde existía esa influencia pues satánica, porque lo que menos se veía que no hay gente que pertenece al reino que reine. Es impresionante. Y estoy hablando en todas las culturas aquí en la tierra: americanos, chinos, mexicanos, colombianos, peruanos, italianos, de donde quiera. Hubo una ola demoníaca en todo el globo terráqueo para opacar lo que era el fuego del Espíritu. Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo y el fuego, suceden cosas que ese fuego quema, destruye, acaba con todo aquello que impide que tú comiences a ejercer lo que Dios estableció. Pero si usted no cree en el fuego, no deja que el fuego queme. Ese fuego no es un fuego humano, es un fuego espíritu. ¿Qué es lo que establecen los demonios o espíritus? Cuando el fuego del Espíritu Santo opera en nosotros, todo lo que esos espíritus están haciendo para que no vivamos el reino de Dios, el fuego del Espíritu consume eso. Consume, quema, destruye lo que obstruye que tú vivas el reino de Dios. Es el fuego del Espíritu. Y ese tema del fuego del Espíritu es uno de los temas más impresionantes que últimamente, gracias a unas enseñanzas que he recibido en Ejército de Amor, a través de mi esposa Blanca, ella ha sido un instrumento que Dios ha usado, porque ha traído a mí una manera que no había comprendido, no se me había revelado. Lo digo públicamente. ¿Por qué?
Porque ¿por qué perece una persona? ¿No es acaso por falta de conocimiento? Por eso yo estoy viendo que poco a poco va a haber personas que genuinamente, ¿sí?, van a vivir la perfecta voluntad escrita de la palabra de Dios y van a estar sumergidos. El bautismo es permanente, estar sumergido. Cuando uno se bautiza en agua, obvio que entra y sale porque nosotros no somos anfibios. Tenemos que seguir respirando. ¿Entiende eso? Pero simbolizó la muerte y la vida nueva. Sales a vivir. Eso es el bautismo con agua. Pero el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, en tu espíritu, fíjate bien, en tu espíritu, tú puedes permanecer sumergido, metido, permaneciendo en el espíritu y permaneciendo en el fuego. ¿Por qué? Porque eso te va a dar a ti una seguridad que el fuego consume. Consume. Tengo aquí. ¿Qué consume? La incredulidad. Porque vienen dudas y vienen cosas. Pero cuando el fuego está fluyendo de ti, la incredulidad se quema. Porque comienzas a decir, escrito está. Y te pones en acuerdo con el Espíritu Santo y dices, esto es mío. Soy sano porque está escrito que soy sano. Soy poderoso porque dice que soy poderoso. Soy libre porque dice que soy libre. ¿Por qué? Porque la incredulidad es quemada con el fuego del Espíritu. Ahora entiendo yo cómo es que nuestro Dios nos ama. Nos dio todos los recursos para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esto es algo precioso, maravilloso. Quiero invitarte a que escuches este mensaje. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Atención, atención, para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página
página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. De modo que si alguno está en Cristo, como nueva criatura, tiene nuevos tiempos. Disfrútelos meditando en su palabra. Un consejo del pastor Eduardo Urrea. Oí tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. El deseo de Radio Vital es el privilegio de proclamar que el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, reina, reina. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Radio Vital, el complemento de tu vida. Palabra vital. Palabra vital. Si te enseñan bien la palabra, creerás en la palabra. Si crees bien en la palabra, pensarás bien en la palabra. Si piensas bien en la palabra, hablarás bien la palabra. Si hablas bien la palabra, recibirás las bendiciones de la palabra. Radio Vital. Todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. El creyente en la palabra de Dios y en Jesús tiene promesas garantizadas. Y para el creyente es un privilegio hablar de las promesas de Dios. Pero es muy diferente que confiese para mí mismo las promesas, porque entonces veremos manifiestas en nuestras propias vidas la manifestación de las promesas. Pastor Eduardo Urrea. ¿De qué me valen las riquezas si no te tengo a ti? El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 de Corintios 10, 3-6, traducción de la versión El Mensaje. Muy bienvenidos una vez más. Continuamos con el programa Fe sin Barreras. Y estaba aquí entusiasmado con lo que es la función de la persona del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo que opera en nosotros. Y son temas que yo pienso que van a durar buen tiempo hasta que haya unos que se despierten y le crean a Dios y entreguen su vida del Espíritu, se unan con Él y sean un solo espíritu con Dios. Y de esa manera van a permanecer sumergidos en ese bautismo permanente que es la persona del Espíritu Santo. Permanecer en el bautismo del Espíritu es estar dentro de. Acuérdate que el Espíritu es espíritu, ¿sí? Es como un demonio, es un espíritu de un demonio puede estar adentro del agua, dentro de un pescado, ¿no?
Y la prueba está que cuando Jesús echó fuera los demonios del endemoniado, del que él liberó, y echó los demonios en los puercos, ¿a dónde se tiraron los puercos? Se tiraron al mar. Sabían que se iban a ahogar. Ellos, los puercos, se iban a ahogar, pero los demonios no se iban a ahogar. Se metieron a pescados, a seres vivos, porque ellos son incorpóreos, ellos no tienen un cuerpo. Por eso es importantísimo que veas la realidad de nosotros. Nosotros somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu de nosotros está en todo nuestro ser, no está en un órgano en especial del cuerpo, está en nuestras vidas, la vida nueva, la vida Zoe. Y hablando del bautismo con el Espíritu Santo y cómo operar en el fuego del Espíritu Santo, fíjate bien lo que dice Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Me gusta eso. Juan el Bautista dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Nadie puede bautizar. Venga a la reunión del Espíritu Santo para bautizarlos en el Espíritu Santo. Eso es falso, eso es mentira. El único que bautiza con el Espíritu Santo se llama Jesús. Dice, su aventador está en la mano. Dice, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, ¿quién os bautizará con Espíritu Santo y fuego? Jesús. El fuego, estaba hablando ahorita yo, ¿sí? Lo que realmente necesita una persona, creer con el corazón, creer con el hombre interior, con el espíritu, que toda habilidad que va a utilizar en la dimensión espiritual es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros vamos a operar con un poder divino, un poder de Dios, un poder del espíritu. Cuando nosotros creemos la palabra y vivimos en la palabra. Así que yo te estoy invitando a que te quedes en esa frecuencia del espíritu. Siempre quédate en esa frecuencia. Siempre, siempre, siempre. Pero nunca te olvides del fuego. Porque el fuego estaba ahorita hablando sobre la importancia de lo que hace el fuego en nosotros. Fíjate en lo natural. Se comienza a quemar una casa y el fuego no pide permiso para seguir quemando la siguiente. Hay algo que prender y se prende y sigue con las que sigue y sigue con las que sigue. Que hemos visto esos lugares que se han quemado, principalmente hace poco vimos en California un fuego que consumió hogares y bueno, el fuego quema y destruye todo lo que va por su paso. Ahora imagínate lo que hace el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo ahora entiendo que el fuego que Dios puso en nosotros es para destruir todo aquello que es incredulidad. Pero si tú no crees en el poder de ese fuego, la incredulidad va a seguir en ti. Bienaventurado el que tenga oídos para oír lo que estoy hablando, porque una vez que tú creas que fuiste sumergido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu, que hablas en otras lenguas y que tienes ese don maravilloso, ese don vino de lo alto, ese don vino precioso. Hoy aprendí algo impactante en mi vida, que un ministro, Dios le habló y le dijo, las lenguas que estás hablando, le dijo, son las lenguas que estás, el lenguaje que estás usando en este momento, le dijo, es el lenguaje que usan mis ángeles. Y les estás dando instrucciones en el idioma de ellos. ¿Por qué?
Porque él ni sabía que estaba hablando el lenguaje de luz, porque son lenguas angelicales las que vienen de nosotros. ¿Cómo puedes hablar en lenguas y no creer que el fuego está en tu vida? El fuego es el que consume la incredulidad, acaba con todo aquello que estorba en tu vida, aquello que te roba. Escúchame bien, la plenitud de ejercer un reino aquí en la tierra. Él quiere que se haga su voluntad, pero tenemos que operar en ese fuego. Fíjate, recibes por ese fuego, recibes todo lo que te pertenece, porque el fuego quema aquello que no pertenece. ¿Cuántas veces nosotros estamos ejerciendo incredulidad en la misma palabra? Una de ellas es, Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y de repente tienes un problema y pastor, ore por mí porque no tengo paz. Bueno, el fuego consume, quema lo que te priva de estar en paz. Todo tipo de incredulidad. ¿Crees en el fuego? Y no me quiero ir sin antes orar para que en el nombre de Jesús te dé Dios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que ese fuego trabaje en ti, opere en ti. Vas a creer más en lo que el fuego hace en tu vida, consumiendo y quemando todo aquello que estorba. Fíjate bien, uno de los factores que requerimos nosotros es el hablar, escucha bien, el hablar la verdad para permanecer en fe. Permanecer en fe. ¿Y cómo voy a permanecer en fe? Creyendo la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero sin embargo, necesito yo que algo quite eso que estorba para que mi fe fluya. ¿Qué hace el fuego? Hace que la fe fluya. Hace, escúchame bien, que la fe fluya. Hace que la fe fluya. ¿Por qué? Porque lo que me está intimidando a mí para no operar en fe, porque de repente el ejemplo más sencillo, suena el teléfono y una mala noticia, inmediatamente el sistema humano carnal comienza a pensar, a meditar, a quejarse, a lamentarse. Espérame. Pero si tú andas en el Espíritu y estás sumergido en el Espíritu Santo, nos debemos de quedar, ¿sí? Automáticamente vas a vivir algo sobrenatural, algo maravilloso, algo precioso, ¿sí? Y eso te va a ayudar a ti a que vivas operando con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Pero el fuego va a consumir aquello que te priva. Vas a tener una osadía, una valentía para hacer cosas que no hacías. Simplemente porque vas a dejar que el fuego fulmine y queme todas aquellas cosas que son mentiras. ¿Sí? Vas a tener la habilidad, fíjate bien, de quemar lo que impide que oigas con los oídos espirituales. De aquello que hace que no alcances a ver en el espíritu. El fuego lo va a consumir y vas a ver clarito. ¿Por qué? Porque se fue todo. Imagínate que tú estás en un bosque. Y donde tú estás parado, el fuego natural no te puede llegar. Pero tú no puedes ver para ninguna parte porque está lleno de árboles.
y de repente se prendieron los árboles y se quemaron todos los árboles y tú quedaste parado en el puro medio. Vas a poder tener una mirada para todos los lugares porque todo se consumió. El hombre espiritual va a empezar a ver todas las cosas conforme Dios quiere que las veamos. Y va a estar de por medio la palabra de Dios. Mira, para acabar, bueno, no voy a acabar, voy a seguir en este tema. Pero antes de irme, voy a agradecer a mis hermanos de Canadá, de Estados Unidos, de México, Colombia, Panamá, Ecuador. Todos ellos, fíjate qué hermoso. Y quiero agradecer infinitamente a cada uno de mis hermanos que estás compartiendo este mensaje con aquellos que están en grupos, que están en Facebook, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Fama, todo aquel que es nacido de Dios ya es famoso. ¿Por qué? Porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no hay más fama, hermano. Tú perteneces al Dios viviente por una eternidad. Pero ahora hay que aprender a vivir en esta tierra, ¿verdad? Quiero saludar a mi amada esposa. Gracias, mi amor. Gracias por todo lo que haces. A mi hermana Ana Soto, un saludo muy especial. A mi hermana Hilda Leal. Y de paso, al galán de mi hermana Hilda, mi hermano Virgilio. A mi hermana Rosario Gramajo, un fuerte abrazo. A Jesús y Magali Corrales. El fuego, hermana Magali, destruye los cascos. Yo sé que es una broma. Aleluya. Sandra Robledo, mi hermana Sandra, un fuerte abrazo. Cintia Mendoza, Luz María López Barrios, Larry Laries, Lupita Urrea, un abrazo, amada hermana. Isaac Porras, Francisco Fernández, Carlos Eduardo, Freddy Castillo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les amo y profetizo. Pero antes de irme, quiero hacer una oración. Acompáñame a orar. Abre tu corazón. Oh, mamá. Prepara tu corazón. Vamos a orar. Y vamos a orar. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Vengo en el nombre de Jesús, Señor, presentándote a cada uno de mis hermanas y mis hermanos, a todos aquellos que están al alcance de mi voz a través de diferentes plataformas. Oro en el nombre de Jesús para que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, Señor, tuyo. Queremos valorar, equilatar y disfrutar de esa presencia de tu Santo Espíritu en nuestro espíritu. Padre, queremos la sabiduría para que ese fuego opere en nosotros, derribando todo argumento que nos priva de ejercer tu reino. Envío tu palabra a cada uno de ellos y declaro libertad para amar la palabra, para amar a Jesús, para que la persona del Espíritu Santo pueda obrar en ellos. En el nombre de Jesús, profetizo una generación que no va a limitar a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu precioso Espíritu Santo. Gracias por ese fuego maravilloso. Gracias, muchas gracias, Padre. Oh, te alabamos, te bendecimos.
De modo que si alguno está abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra, provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. De modo que si alguno está en Cristo, como